Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto tenerlos aquí en este foro de historia urbana, en esta primera mesa. Vamos a tener 3 temas muy interesantes y bueno, pues para no tomarles más tiempo, voy a presentar a los ponentes del día de hoy. En primer lugar tenemos al maestro Sergio Iván Cabañas Chávez, que es investigador independiente, y el tema es proyecto de intervención del templo de Nuestra Señora de la Candelaria en Cuauhtémoc de Pixilá, Ixtamal, Yucatán. En segundo lugar tenemos a la doctora Odette María Rojas Sosa, que es profesora asociada C, tiempo completo, en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ella nos va a presentar la metrópoli estruendosa, la lucha contra el ruido en la Ciudad de México, desde 1938 a 1940. Y en tercer lugar tenemos al doctor José Fernando Madrid Quesada, que es investigador independiente, y su tema es el ayuntamiento liberal y su impacto ambiental, Ignacio Cumplido y las áreas verdes en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues sin más, comenzamos. Pues, bueno, antes que nada, buenas tardes, bienvenidos a todos, es un gusto tenerles aquí presentes en el foro. Les voy a presentar un poco de lo que se desarrolló durante mi trabajo terminal de la maestría en intervención del patrimonio edificado de la Universidad Modelo de Mérida. El proyecto lleva por nombre Proyecto de Intervención en el Templo de Nuestra Señora de Candelaria, en Cuauhtémoc de Pixilá, Ixtamal, Yucatán. Y mis asesores de tesis fueron el doctor Manuel Arturo Román Calich y la maestra en Conservación del Patrimonio Arquitectónico, Paola Guadalupe Pacheco Lira. Empezamos. Muy bien, semblanza del bien patrimonial. Uno de los objetivos generales que se tiene a la hora de desarrollar esta investigación, el señalador es este, ¿no? Perdí. Uno de los objetivos principales de desarrollar el proyecto es generar un proyecto de intervención por la… Uno de los objetivos principales del desarrollo de este proyecto es generar un proyecto de intervención arquitectónica para que se entienda esa lectura espacial. Si bien en un principio cuando nos acercamos al proyecto, al objeto de estudio, es lo que fácilmente podemos identificar, ya que es una nave, es un templo que no posee un sistema de cubiertas. Sin embargo, no se puede atender únicamente de manera arquitectónica y se soluciona el proyecto como tal. Se plantea que dentro de los objetivos particulares es la integración de un plan estratégico de participación comunitaria y tangencialmente un proyecto de mantenimiento para la comunidad. Vamos a explicar un poco dónde se encuentra el objeto de estudio, la delimitación del mismo. En la parte superior izquierda podemos encontrar la península de Yucatán, señalado con 2 flechas rojas, Mérida, la capital, y al centro Ixtamal. Ixtamal es una ciudad, paradójicamente tiene la denominación de pueblo mágico de México, se encuentra a 45 minutos de la capital Mérida y actualmente tiene estos desarrollos que se impulsan por parte del centro del país, tales como el Tren Maya, los cuales lo hacen que se figure en el panorama nacional. Ixtamal es una ciudad no muy grande, sin embargo tiene este punto que es un atractivo turístico a nivel península, y Cuauhtémoc de Pixilá es la comisaría más pequeña de Ixtamal, que se encuentra hacia el sur a 5 kilómetros. Es una comisaría que tiene un radio aproximado de 837 metros, hacia el sur a la carretera Mérida-Cancún. Vamos a hacer una pequeña descripción del inmueble para entender qué estamos atacando. El inmueble es una capilla del siglo XVI, es una capilla de visita, es un templo compuesto por 3 cuerpos, la nave, la sacristía y el bautisterio y un camarín en la planta alta. En la fachada tenemos una piedra labrada que nos indica posiblemente la terminación del templo en 1797 por parte del fraile Alejandro Casquero. También
es parte de lo que se tiene que desarrollar, es entender estos valores técnicos con los cuales se ejecuta la composición del templo y entender su materialidad. No voy a ahondar mucho en esto, nada más como descripción general. La materialidad del templo es de mampostería de piedra caliza, aparejada en 96%, y tenemos un sistema tradicional de cubiertas de rollizos, contrafuertes, etc. Aquí es donde quiero explicar un poco más. Si bien no se tiene una fecha precisa de la época de la fundación de la comunidad, se tiene registros que desde la época prehispánica pertenecía a la provincia de Aquinchen, de Izamal. Se tienen registros que en un principio se desarrolló un sistema de capilla derramada, ya que fue un sistema que utilizaban los franciscanos para poder evangelizar durante su paso en Izamal. Era Izamal una cabecera doctrinal. Y de ahí brincamos a esta parte importante. Aquí estoy haciendo el resumen, porque si podemos hablar de historia de la comunidad, no acabamos hoy. Tal vez se aprecia muy bien, bueno, aquí en la pantalla no se ve bien, pero aquí en la pantalla sí. Un evento muy importante que se dio a nivel peninsular, que probablemente está relegado y casi no se habla, al menos a nivel Yucatán, es este periodo simbólico que fue la Guerra de Castas. La Guerra de Castas dejó una fractura social que actualmente se percibe. Yo a título personal, yo vivo en Mérida, sin embargo, mi familia es procedente del interior del estado. Tenemos esta dualidad de conocer la fractura social, ya que Mérida, si bien se le conoce a nivel nacional como la mejor capital, la mejor ciudad para vivir y todo esto, socialmente está fracturada, ¿no? Uno de los eventos importantes que sucedieron es que para el 20 de mayo de 1847, cuando los pueblos originarios, en este caso comandados por Cecilio Chi, que fue uno de los principales organizadores de este movimiento, de esta revolución social que hubo en Yucatán, la frontera fue justamente Izamal. ¿Qué pasaba? Cuando ellos llegaban a las comunidades, destruían y se dio mucho en el caso de Valladolid, Tizimín, que cuando llegaban los mayas rebeldes, lo primero que hacían era población blanca, eliminarla, y segundo, templos, destruirlos. Pasa un caso muy curioso en Izamal. En Izamal, al ser una población que, bueno, es fácilmente reconocible, ya que cuenta con el templo de San Antonio Padua, con el segundo atrio más grande que existe en el mundo, los mayas detectaron, tuvieron la sensibilidad de decir, ok, aquí no va a hacer nada, y por parte de la población blanca se rindieron en son de paz y se retiraron. Luego de ahí, ¿por qué hago mención de esto? Ya que la tendencia era que cuando las pueblos originarios atacaban, había un abandono de las comunidades. En el caso de estudio de la comunidad, se abandonó aproximadamente 45 años hasta su repoblamiento. En 1847, el pueblo perdió sus solares porque fueron vendidos a privados, era muy común en todo el país. Sin embargo, hasta 1915, con la reforma agraria, fue cuando llegó Salvador Alvarado del centro del país, puso orden, y por parte de la misma comunidad que hizo petición hacia Salvador Alvarado, se dio la dotación definitiva. Hoy en día la comunidad solamente tiene 3 generaciones. ¿Qué quiere decir? Que hay un blackout histórico en la cual no se sabe qué pasó. Y quiero apuntar esto, ya que es muy relevante. Durante 1588, durante el derrotero de Fray Alonso Ponce, hace mención de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que desde mucho más atrás, en la época prehispánica, tenemos estos registros, y que no voy a ponerme a leer lo que dijo Fray Diego Ponce, sin embargo, que hay que cita que desde esa época siempre hubo una ocupación territorial, que es lo que vale la pena destacar. Pasamos a la parte del diagnóstico. ¿Cómo lo diagnosticamos y cómo trabajamos? Trabajamos en 4 niveles: a nivel urbano, arquitectónico, político económico y social. A nivel urbano, ¿qué detectamos? Mérida y toda la península es un centro de atracción para el desarrollo de la vivienda, mucha gente quiere vivir, sin embargo todos estos crecimientos peligran, ya que es un caso muy, muy curioso, ya que
se ve casi fragmentando paso a paso en cámara lenta cómo se dan estos fenómenos de conurbación y se van destruyendo las dinámicas sociales de los pueblos originarios. La segunda, que es la más grave desde mi perspectiva, la turistificación y globalización del sitio. Hoy en día, el único atractivo que tiene la comunidad es para ir a tomarme una selfie, para ir a la fotito. Y es totalmente… ¿qué repercute? Repercute que la población local está molesta. Y parte de eso más adelante lo voy a apuntar. Son resilientes a aceptar gente que es de fuera. Es que aquí vienes a investigar mi templo porque eso se pone muy intenso el asunto. Y segundo, los conflictos de intereses. Como ustedes saben, estamos en épocas políticas y como pueden apreciar, hay dos colores predominantes ahí. No voy a hablar de partidos políticos, pero uno es blanco y uno es rojo. Y el siguiente, el deterioro físico-espacial por intervenciones parciales, malogradas y bueno, quiero destacar que la gente quiere conservar su templo y lo hace de la mejor manera que ellos saben hacerlo. Y la parte que creo que es la que vale destacar y siempre me gusta poner esta imagen de fondo. Si bien esta imagen no se tiene una época precisa de cuándo se tomó, se puede observar que aún con las carencias físico-espaciales que existen, la misma comunidad se ha organizado para mantener vivo a su objeto arquitectónico. No solamente hay este vigente uso por parte de ellos, sino que lo que más me ha gustado durante el desarrollo de la investigación es ver que la misma gente que tiene esta pérdida de memoria de 40 años, tiene el registro de cuando sus abuelos llegaron y el objeto arquitectónico ya es parte de esta fibra social que existe. Y no pueden ellos concebirse como gente de la comunidad sin su templo. Y bueno, ya para terminar esta parte de la justificación de la intervención, tanto Kubler como Bretos señalan: el templo es único en su tipo, ya que cuenta en su programa arquitectónico con un espacio muy particular que por lo general en estos templos de dimensiones pequeñas y programas muy someros, muy pequeños, es el camarín. En Yucatán solamente existen 4 ejemplos similares como el caso de estudio. Está el caso de la capilla de la Candela en Valladolid, Quiní en Motul, Popolá, Valladolid, Yucatán y Ticuch en Valladolid. Todos son templos marianos y salvo el caso de Quiní en Yucatán, todos pasaron por este conflicto social de la guerra de castas. Y actualmente todos siguen siendo ocupados por los pueblos originarios. Y bueno, con relación a toda esta investigación tenemos que plantear estrategias de cómo vamos a intervenir. Se tienen los antecedentes en el caso de Popolá en Yucatán, donde las autoridades, en este caso pertenece que es el INAH, llegaron únicamente a imponer el proyecto y los terminaron linchando con machetes. ¿Qué se hace? Se toman estos casos como antecedentes y se hacen estos planes estratégicos de intervención para poder identificar quiénes van a ser los gestores, moderadores e intermediarios entre nosotras, institución privada, interesados, instituciones públicas y comunidades. Se hacen estos procedimientos de ejecución, actualmente se planteó en días, pero la idea es que todos estos procesos de ejecución del plan estratégico sean etapas paulatinas para no ir atiborrando información a la comunidad, ¿ok? Y una vez que haya aceptación por parte de la comunidad, es plantearles y mostrarles cómo es el proyecto de intervención, siempre priorizando la consolidación antes de las intervenciones y cambios drásticos, ya que la línea de ejecución que se mantiene, al menos a nivel península, es conservación, restauración y modificaciones u adecuaciones. Aquí quiero nada más citar esta parte que con base en los argumentos de Chafón y Boito, dicen: como fuente de valor histórica, remitiendo a su historia, que puede conocerse mediante estudios de un conjunto como tal, y si bien es un único y repetible dentro de su contexto y por su valor social. ¿Qué quiere decir?
que si bien es un objeto muy pequeño, una comunidad muy pequeña, no se puede entender la lectura de toda esta sección de este municipio y del centro de la península de Yucatán sin el objeto de estudio. Ok, vamos a atacar la parte proyectual. Tenemos el objeto de estudio, ya lo analizamos a todos los niveles, ahora la parte arquitectónica. Si bien parte de estas acciones es saber cómo está conformado, es el análisis de las fábricas para entender las composiciones estructurales del mismo. Realmente, como mencioné antes, es una capilla muy sencilla, con un programa muy sencillo, es de piedra aparejada caliza, tiene rollizos de madera, ya ha sido intervenido previamente, no son originales del siglo XVI, y se tiene que hacer sí o sí esta parte que es la detección de patologías para saber qué patologías son efectuadas por la parte humana, las partes químicas, etcétera. ¿No? Es algo es un trabajo de gabinete que se tiene que ejecutar para entender, evidentemente, al no tener una cubierta, pues el estar en la intemperie y las inclemencias de la península de Yucatán con la humedad, pues afecta. Y la parte interesante, si quitamos el aspecto social y el aspecto político, todo, es cómo vamos a atacar la parte de la cubierta, que es la más evidente. Analizando casos de estudios similares y casi con un estudio arqueológico por parte de mi equipo de trabajo junto con el doctor Arturo Román Caliz, y los estudios de fotogrametría, ¿qué se detecta? Se detecta que en la nave, en el muro sur y en el muro norte, tienen estos vestigios de canas de madera. Y con relación a los estudios bibliográficos y por la morfología de la fachada, se determinó que existen dos historias. La primera historia es la de una cubierta a dos aguas de un templo de visita de techo derramada, y durante el periodo de Nequenero, donde posiblemente la cubierta fue una cubierta plana. Se analiza cuál historia es válida, la primera o la segunda. Se determina que ninguna, las dos son importantes. Entonces, únicamente se filtra esta información con relación a lo que se puede ser rebotado con las instituciones públicas. El programa arquitectónico, lo único que se maneja, a diferencia del original, es que se integra en la parte inferior un museo de sitio. Hay casos de éxito como el de Zacalaca en Quintana Roo, en el cual se integra la población, y en el museo de sitio se habla de la historia de la comunidad y los procesos de repoblamiento, y se integran las visualizaciones para que tengan una percepción la comunidad de cómo posiblemente se pudiese ver. Eventualmente este proceso es un proceso de revisión, es un proceso que sigue en pie, y todavía están definidas algunas cosas. Sin embargo, estas son las primeras impresiones hasta el avance de la investigación. Y nada más para terminar, ¿cuáles son los retos y limitantes de la investigación? Claro está que, como menciona aquí muy bien, es una propuesta arquitectónica de la intervención, si bien pueden haber muchas formas de cómo atacarlo. Este es el primer acercamiento, es un proyecto inédito, no existe una investigación como tal, al menos de ese tipo de templos en el estado. Y segundo, y que creo que fue el que más costó trabajo, es que toda la primera parte de la investigación lo hice durante el COVID, así en el punto más alto. Creo que ya saben un poquito de eso. Y es algo que sigo desarrollando, aun cuando mi programa de estudios ya ha finalizado, porque no me quiero quedar con el hecho de que se guarde como un proyecto. Y todavía estoy de que ahorita que bajen las aguas de las épocas electorales, aplicar la planeación estratégica. Y muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia, y al comité organizador del Foro de Historia Urbana Mexicana. Bueno, pues el título de mi ponencia es La metrópoli estruendosa, la lucha contra el ruido en la Ciudad de México, 1938-1940. Bueno, estos son los primeros avances de una investigación que he comenzado recientemente,
derivada en parte de mi investigación de doctorado, es una especie ahí como de ramal de esta investigación de doctorado que yo hice. Ahorita voy a comentar específicamente en qué sentido. Y bueno, pues me interesa también por eso mucho presentarla para recibir retroalimentación que seguramente será muy útil pues para continuar desarrollando este proyecto de investigación. En octubre de 1939, Julia Couto escribió una carta al director del periódico El Universal, con copia para el presidente de la República, Lázaro Cárdenas, para el jefe del Departamento del Distrito Federal y para el senador José María Dávila. Y en ella se quejaba del espantoso ruido, cito textual, que producía el radiofonógrafo de la cervecería Wimpy's a lo largo de la noche y hasta las primeras horas de la mañana. Ella ya se había quejado en 2 ocasiones, había mandado una carta a las autoridades y nadie le había dado respuesta. Y bueno, ella insistía porque consideraba que esta situación amenazaba ya a su sistema nervioso, porque el ruido le impedía descansar debidamente. Y bueno, pues a finales de los años 30, al igual que Julia Couto, otros habitantes de la capital hicieron patente su irritación por el ruido de fábricas, radios, sinfonolas o aparatos mecánicos que a su juicio afectaban su calidad de vida. Y por su parte, la prensa también hizo eco de las denuncias ciudadanas contra el constante ruido de la vida urbana y adicionalmente algunos funcionarios comenzaron a plantear propuestas para mitigar lo que ya se consideraba una molestia para los capitalinos. Entonces, esta presentación busca analizar las estrategias que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, para combatir el ruido. La investigación se remonta a 1938, justamente porque bueno, es cuando comienza una campaña contra el ruido en la capital del país, aunque voy a dar un poquito más de contexto y con algunos elementos de las primeras 3 décadas, y concluye o cierra en el año de 1940 con la creación del reglamento contra el ruido para el Distrito Federal, que bueno, es una especie como de culminación de esta fase de la lucha contra el ruido. Y bueno, pues la investigación también busca aproximarse a las percepciones sobre el ruido, digamos, como una dimensión social, más allá de lo que físicamente uno puede percibir o considerar como ruido, a finales de estos años 30 y principios de la década de los 40. Las fuentes consultadas principalmente serán notas periodísticas del periódico El Nacional, en menor medida también de Excelsior, y documentos de los fondos presidenciales Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho. Pues justamente ahí son las quejas que nos permiten documentar estas percepciones sobre el ruido y se encuentran en el Archivo General de la Nación. Bueno, justamente ya a finales del siglo XIX, Ángel de Campo Micros enumeraba en una de sus crónicas urbanas pues algunos de los elementos que conformaban, y cito, la sinfonía del trabajo en las babeles industriales: silbatos de fábrica, máquinas, timbres de bicicleta, silbidos, campanas, pianos, estudiantinas, ¿no? Y entonces decía el autor, bueno, cada una por separado igual no es un problema, pero ya juntas, ¿no?, pues empiezan a ser un potencial peligro para la salud auditiva. Y bueno, a eso se añadían los organillos en número creciente y posteriormente también las llamadas máquinas parlantes, ¿no?, los fonógrafos, que pues también van a comenzar a volverse comunes en el panorama citadino, y luego más adelante pues otros elementos, ¿no?, como las radiolas, gramolas, victrolas, el radio. Y ya también en el tránsito del siglo XIX al XX, pues este progreso tecnológico va a comenzar a ser percibido por algunos sociólogos, ¿no?, como Georg Simmel, ¿no?, como estos factores que coadyuvan a la neurosis citadina, ¿no?, la neurosis incluso vista como un fenómeno urbano.
Y además, bueno, tenemos que a principios del siglo XX México va a ver la llegada de un nuevo objeto que se consideraba una muestra de modernidad, progreso y confort, pero también una máquina productora de ruidos, que era el automóvil. Y bueno, más aún, ya en la década de los 20, aparte del sonido que generaban los motores, estos ruidos, pues también un elemento que, si bien en principio podía ser beneficioso porque podía evitar accidentes, choques, atropellamientos, pues va a terminar por volverse otro enemigo de los oídos, que es el claxon, por supuesto. Hay en la imagen un fotograma de la película del automóvil gris de 1919, ya el automóvil usado pues hasta para malos fines, y un anuncio de un radio en 1929. En vista del paisaje sonoro que se había configurado hacia 1930 en la Ciudad de México, pues no era de extrañar que dentro de los postulados de la higiene mental, que era pues una rama de la psiquiatría que velaba como por el buen estado de salud mental, se consideraba el ruido como uno de los factores que podían desencadenar trastornos psiquiátricos en algunas personalidades humanas, decía un médico psiquiatra. Y en particular decía, había dos perfiles que estaban como más expuestos a sufrir estos daños. Por un lado, los obreros, porque estaban expuestos a un constante ruido de máquinas en sus lugares de trabajo, y el otro eran los intelectuales. ¿Por qué? Pues como que se decía, tenían una mayor susceptibilidad a padecer neurosis del ruido porque necesitan mayor concentración, silencio para poder hacer sus actividades. Y entonces, bueno, vamos a tener que una de las primeras tentativas de formular normativa contra el ruido se va a producir en octubre de 1936, cuando el Departamento de Turismo de la Secretaría de Gobernación pues anunció que pensaba proponerle al Departamento de Tránsito un reglamento contra ruidos, y en particular para reducir el diario estruendo, estoy citando, de claxons automovilistas en el primer cuadro de la ciudad. Y un par de días después, el Departamento del Distrito Federal pues manifestó su beneplácito por el informe en el que el Departamento de Turismo planteaba la creación de este reglamento. Sin embargo, bueno, más allá de estas notas que se producen, que salen publicadas en días consecutivos, después ya no hay más información sobre pues cuál fue el curso de este proyecto. No hay como un mayor seguimiento. Sin embargo, parece que no cayó del todo en el vacío, porque en 1937 otras voces van a plantear más estrategias para tratar de menguar el ruido. En abril de 1937, el Departamento de Salubridad anunció que obligaría a que fábricas y centros industriales ubicados en zonas residenciales se reubicaran fuera de ellas. ¿Por qué? Porque los vecinos se quejaban constantemente de las molestias que les causaban los, cito, ruidos, polvos y gases, fin de cita, que algunos de esos establecimientos emitían. Y ese mismo año, el médico Guillermo Lechuga propuso que una dependencia gubernamental organizara una campaña intensa contra el ruido, una posición que también suscribió el médico psiquiatra Samuel Ramírez Moreno. Y pues efectivamente esto ocurrió y se materializó a inicios de 1938, cuando el Servicio de Higiene Mental Escolar, que dirigía el propio médico Guillermo Lechuga, emprendió esta campaña, centrada en un primer momento en el ámbito escolar, y en la cual Ramírez Moreno tuvo una notable participación, especialmente impartiendo conferencias. Pero esta campaña no se va a limitar al ámbito escolar o únicamente al ámbito médico-psiquiátrico, porque para febrero del 38 otras dependencias gubernamentales, como el Departamento de Salubridad, el Departamento del Distrito Federal y el Departamento de Tránsito, se unieron a ella, van a tener un representante, digamos, de fijo en la campaña, y periódicamente se llevaban a cabo sesiones para discutir las estrategias a seguir y las medidas para implantar para reducir el ruido capitalino, además de ir evaluando, digamos, los resultados de pues esta lucha antirruido.
Para inicios de marzo del 38, se reportaba que en virtud de un acuerdo emitido por el jefe del Departamento de Tránsito, se iban a imponer sanciones económicas a los conductores que hicieran uso inmoderado del claxon. Y en menos de 15 días ya se habían levantado poco más de 200 infracciones. El propio Departamento de Tránsito además quiso predicar con el ejemplo, de tal manera que en el mes de mayo del 38 el jefe de este departamento, el general Montes, decidió suprimir el uso de silbatos por parte de los agentes, al menos en el primer cuadro de la Ciudad de México. Siento que había en particular un gran interés por reducir el ruido en el primer cuadro, pues también por ser la zona más turística, ¿no? Y entonces, bueno, pues no generar esta mala impresión. A pesar de este entusiasmo inicial para la segunda mitad del año, la campaña pareció decaer o al menos perder ímpetu porque prácticamente desaparecen de la prensa las notas sobre las reuniones para la coordinación de la campaña, mientras que en la primera mitad al menos pues se van reportando periódicamente en la prensa, en particular en El Nacional, que era un diario oficialista y que pues además se autotitulaba ahí como un paladín de esta campaña contra el ruido, pues en la segunda mitad del 38 ya no hay como este seguimiento. Y por otro lado, un importante promotor de la lucha contra el ruido, aunque desde un ámbito diferente al gubernamental o al médico psiquiátrico, fue el intelectual Rafael García Granados, historiador, que desde su columna Nuestra Ciudad, que se publicaba en el Excelsior, denunció con frecuencia el excesivo ruido que se padecía en la ciudad y la inacción de las autoridades para combatirlo. Justamente respecto a los claxons, que les tenían así como mucha tirria, García Granados se quejó de que los conductores de automóviles se excedían en su uso porque lo empleaban, y cito, para advertirle al semáforo de que ya es tiempo de que cambie la luz roja por la verde. O sea que estas neurosis no son cosas muy modernas. O peor aún, que había noctámbulos que después de salir del cine o del cabaret en la madrugada, pues perturbaban el sueño de otros porque se ponían a pitar, y cito, para despertar a la portera que debía abrirles en la vecindad, ¿no? Casi siempre sin éxito. García Granados además también arremetió contra las ambulancias por el alto volumen de las sirenas, contra los motociclistas del Departamento de Tránsito, que decía que se daban vuelo con los escapes abiertos, contra los claxons, por supuesto, y las sirenas en sus, cito, carreras desenfrenadas. Los promotores de la campaña, García Granados, apuntaban al ruido exterior, ¿no? Ya dijimos mucho el tema de los claxons y los motores, es decir, el ruido que se dejaba oír en las calles. Pero, ¿qué ocurría cuando este enemigo auditivo no estaba afuera, en la calle, sino pared con pared? Entonces, pues ahí viene la dimensión justamente de los conflictos sonoros entre vecinos. En el 38, en abril, los organizadores de la campaña se congratulaban de los buenos resultados que estaban obteniendo, pero Pilar Barreiro, una vecina de la céntrica Avenida Hidalgo en la Ciudad de México, le escribió al presidente Cárdenas para pedirle su ayuda, porque ella había leído en el periódico sobre la campaña contra el ruido y le escribió 3 cartas al Departamento de Psicopedagogía, Higiene y Educación Pública, que bueno, era como el principal sostén de la campaña, para solicitar su intervención contra un vecino ruidoso, pero no había tenido éxito. De acuerdo con Barreiro, pues este vecino que le causaba tanto malestar era un taller de joyería en los altos del edificio en el que ella habitaba. Y el motivo de su queja específicamente era que los trabajadores daban, cito, unos golpes terribles desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y dice ella, volviéndose uno loco, pues es imposible resistir esto. Y la quejosa también le había escrito ya pues al Departamento del Distrito Federal, no le hacían caso, y entonces dice, pues por eso recurro a usted, señor presidente, porque, cito textual, es quien todo lo puede. Entonces, bueno, ella confiaba en que el presidente sí iba a lograr algo. En el archivo no tenemos la respuesta que recibió Barreiro, ni siquiera dice si la canalizaron, nada, así que no sabemos si el omnipotente Lázaro Cárdenas pues sí pudo agitar las aguas o hacer algo, no sabemos.
En otro caso, a finales del 38, otros vecinos le escriben también al presidente diciendo que en la calle de Chilpancingo, en la Condesa, los motores de una fábrica de Articela producían ruidos insoportables. Pero estos vecinos, de una manera mucho más concreta, planteaban soluciones, porque Pilar Barreiro era más bien como para quejarse y bueno, a ver qué hacen, pero estos vecinos muy concretamente dijeron, bueno, hay 3 posibles soluciones: que clausuren la fábrica, que la muevan a otro punto, o la que probablemente era la opción, pues digamos, más realista, que le hicieran restringir sus actividades a un horario que no causara molestias, porque de nuevo el tema era que estaban todo el día trabajando. Como ha señalado Ana Lidia Domínguez, especialista en el tema de los conflictos sonoros, en la urbe en particular se generan posiciones o situaciones espaciales inconvenientes, es decir, que la percepción del ruido depende de la distancia o proximidad de un habitante respecto de una fábrica, taller u otro espacio productor de ruidos. Y los vecinos de salones de baile, cabarets o cervecerías lo sabían bien. Y ahí fue justamente donde yo encontré, haciendo mi tesis de doctorado, que era sobre estos espacios de expendios de bebidas alcohólicas, pues justamente estas quejas de los vecinos que pues decían, es muy molesto vivir al lado de estos espacios. ¿Por qué? Porque probablemente en determinadas circunstancias, como una hora razonable, a un volumen moderado, pues podrían haber tolerado o hasta les habría gustado, ¿no?, el ritmo de un danzón o de otro género musical bailable, pero cuando era un volumen elevado, a lo largo de varias horas y sobre todo a altas horas de la noche, se volvía algo tortuoso. Por eso ahí la tortura nocturna. Estos son fotogramas de una película de finales de los 40 y hay unas escenas ubicadas en el Salón Los Ángeles y en una cervecería se ve ahí una sinfonola y una orquesta. Entonces, bueno, estos vecinos decían, es que nos altera las horas de descanso, nos afecta cuando vamos a trabajar porque pues no dormimos bien. Y entonces se quejaron constantemente en contra de los propietarios y de los encargados de estos establecimientos. En el año del 39, de nuevo la actividad de la campaña pues estuvo ahí en una especie de impasse, de tal manera que García Granados pues la consideró difunta. Pero en octubre de ese año el senador José María Dávila volvió a agitar las aguas y parece que, bueno, esta reactivación, digamos, de la campaña ayudó a que en marzo del 40 el Consejo Consultivo de la Ciudad de México planteara un proyecto de reglamento contra el ruido. Al día siguiente de que se hiciera pública esta iniciativa, el Nacional admitió que la campaña era intermitente y que era necesario formalizarla para que pudiera llegarse a la deseada reglamentación, por lo que felicitaba los esfuerzos del Consejo Consultivo. Y bueno, finalmente el 11 de julio de 1940 se va a publicar en el Diario Oficial el Reglamento contra el Ruido para el Distrito Federal, que contemplaba como ruidos los que producían claxons, bocinas, timbres, silbatos, campanas, silbatos de fábricas, instalaciones industriales, instrumentos musicales o aparatos mecánicos de música, cohetes explosivos, petardos, cantantes de gallos, serenatas, mañanitas, también los producidos con fines de propaganda comercial, como la niña de los fierros viejos ahora, ¿no? Los aparatos o cualquier otro objeto que produzca ruidos, un poco tautológica, ¿no? El ruido pues, es un aparato que produce ruidos. El reglamento imponía horarios de funcionamiento, modalidades específicas y restringía o prohibía el uso de ciertos aparatos, en particular los aparatos electromecánicos de música al interior de los expendios de cerveza. Y este era un giro que había tenido un crecimiento muy considerable a finales de los años 30, por lo que no es de extrañar que los dueños de casas vendedoras de sinfonolas, rocolas y orquestrolas pues se sintieran afectados por la disposición, y además se conjuntaba con el reglamento para la venta de cerveza en el Distrito Federal, que se había emitido unos meses antes del ruido, el de la cerveza en noviembre de 39, que también pues prohibía la presencia de estos aparatos mecánicos de música en los expendios de cerveza. Entonces pues se les acababa un gran negocio y dos grupos de dueños de casas vendedoras de estos aparatos van a interponer
tener un amparo contra los ordenamientos, contra el de cerveza y contra el reglamento contra el ruido, pero finalmente el juez del proceso, bueno, en ambos casos pues les deniega el amparo, y en uno de estos casos argumenta específicamente, además de motivos muy jurídico-legales, ¿no?, que pues era una medida benéfica la del reglamento contra el ruido y la del reglamento de la venta de cerveza, porque estos aparatos eran, y cito, una amenaza para la tranquilidad pública, porque se constituyen en verdaderos aparatos de tortura para las personas que tienen la desgracia de habitar cerca del lugar en que funcionan. Y bueno, pues para cerrar unas reflexiones finales justamente, porque pues el reglamento contra el ruido, aunque como suele ocurrir en un inicio, pues se dice que se va a poner en vigor con toda fuerza, que va a haber inspectores, que va a haber multas, etcétera, pues fue un tanto como flor de un día, ¿no? Las primeras semanas, los primeros meses, pues sí se levantaron infracciones, los inspectores estaban ahí al alba, pero después pues hay una laxitud en ese sentido, ¿no? Y García Granados va a seguir quejándose de que pues la campaña contra el ruido no sirve, que el reglamento nadie lo respeta, etcétera. Sin embargo, bueno, lo que podemos apreciar pues es justamente esta preocupación por las consecuencias negativas del ruido como una característica particular de la vida urbana, como algo que puede producir una neurosis, y que entonces vemos el interés por parte del ámbito médico-psiquiátrico, por parte de las autoridades, incluso por parte, pues digamos, de la ciudadanía en general, que digamos ya muestra esta conciencia y esta preocupación. Y bueno, esto genera que las autoridades justamente, ¿no?, busquen poner en práctica, bueno, en primer lugar, crear un instrumento jurídico normativo para reducir el ruido, para regularlo, y bueno, eventualmente pues que dé como resultado una reducción de este aspecto desagradable de la vida urbana. Los resultados tanto de la campaña como del reglamento pues no fueron acaso los esperados, y bueno, pues lo sabemos porque diariamente oímos N cantidad de ruidos, a pesar de que se han emitido otros reglamentos posteriores, pero bueno, al menos en este, digamos, primer momento, pues sí van a contribuir a visibilizar la problemática y bueno, a plantear posibles soluciones. Muchas gracias. Muchas gracias a las organizadoras y a todo el comité que estuvo a cargo de la organización de este evento por aceptar mi participación en él, y gracias a la Ibero, claro, que nos acoge el día de hoy. Les cuento rápido en lo que está mi presentación que mi ponencia también es una investigación que está en curso, que apenas estoy desarrollando, pero que también tiene como origen pues un trabajo previo que es mi libro de los árboles de la Ciudad de México durante el siglo XIX. Entonces aquí en esta ponencia voy a profundizar en algunas de las ideas que ya he esbozado en aquel libro, y bueno, es un trabajo que, insisto, estoy desarrollando, ¿vale? Entonces, bueno, me arranco. Niceto de Zamacois, un importante historiador intelectual español radicado en México, publicaba en 1873 en el periódico El Monitor un artículo de opinión donde decía que, cito, en una ciudad sin paseos no hay ambiente agradable, no hay atmósfera sana, no hay esa eficaz medicina que los médicos recomiendan como indispensable al recobro de la salud y que la higiene indica como preservativo de toda enfermedad. La ciudad que anhele pasar por culta y elegante, la que no quiera asfixiarse en los deletéreos miasmas del desaseo y del abandono, la que ansía aspirar el vivificante oxígeno de los árboles y de las flores que purifican la atmósfera, que tenga paseos. Por eso el apreciable regidor encargado de los paseos, don Ignacio Cumplido, que ha paseado por Europa, que ha tenido la oportunidad de observar los bellísimos paseos y jardines de las Tullerías, Campos Elíseos, Bois de Boulogne en París, así como en Madrid el Retiro, el Prado, la Fuente Castellana y el Jardín Botánico, que está dotado de exquisito gusto, de noble empeño por el bien público y de una actividad infatigable, ha convertido en muy pocos meses en deliciosos sitios de grato recreo los que no hace mucho eran paseos abandonados, jardines sin flores y prados cubiertos de maleza.
Cuando se habla de la historia de los árboles y las áreas verdes de la Ciudad de México, es poco lo que se menciona sobre los personajes que fueron precursores en la atención a estos espacios. ¿Acaso el nombre de Miguel Ángel de Quevedo sea el único que resuena en la memoria colectiva cuando se piensa en los árboles de la ciudad? El objetivo de esta ponencia es dar a conocer y analizar la labor llevada a cabo por Ignacio Cumplido en favor del arbolado público de la Ciudad de México, en particular durante sus funciones como regidor del ayuntamiento entre los años de 1873 y 74. Sin embargo, la ponencia no pretende solo presentar los proyectos y legados del personaje. Por el contrario, creo que al analizar el papel de Cumplido como agente urbano, en la acepción que Capel le otorga al concepto, es decir, aquellos con la capacidad de construir la ciudad, se pretende también arrojar luz sobre el funcionamiento del gobierno municipal, así como sobre el posicionamiento de la Ciudad de México de los años 70 del siglo XIX respecto al fenómeno urbano a nivel global y regional. La experiencia de Cumplido, sus características personales y la forma en que se insertó en las redes sociales, culturales y del poder, lo convierten en un caso paradigmático que permite revelar múltiples aristas del fenómeno urbano, de la historia de la ciudad, de su historia ambiental, de la historia del ayuntamiento como institución, etc. El enfoque que se propone recurre a una multiplicidad de fuentes para analizar la figura de Cumplido, pues para entender a cabalidad sus aportaciones es necesario conocer su vida, su labor como editor e impresor, pero también los documentos del gobierno municipal que resultaron de su actuación como regidor, así como las variadas fuentes hemerográficas que recogen sus propuestas y aquellas que iban en contra de las mismas. La prensa de la que nos hablaron al inicio en nuestra conferencia magistral, que tuvo esta explosión durante el siglo XIX, en la época aparece como un verdadero diseminador del conocimiento, no solo botánico, como ya ha señalado Vega y Ortega, sino también urbanístico. Por último, me parece de vital importancia recuperar los aportes de una figura que en su momento fue crucial para la creación y el mantenimiento de las áreas verdes capitalinas. A pesar de su incuestionable relevancia, hasta hace algunos años la figura de Ignacio Cumplido seguía siendo relativamente oscura para la historiografía. Aún hoy en día el hablar de su vida suele limitarse a su labor como impresor. Se privilegia eso y nunca se menciona pues que él fue regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Fue una figura muy importante en la escena política y cultural de la ciudad y de todo el país durante el siglo XIX, y en palabras de Pablo Macías, contribuyó a dar forma social y jurídica a nuestro país en periodos y circunstancias verdaderamente trascendentales. Él fue oriundo de la ciudad de Guadalajara, nacido en 1811, y como ya dije es más reconocido por su labor como impresor y editor. Entre sus logros en estas materias fue una figura central e impresor del periódico del siglo XIX, uno de los más importantes de la época y de los más duraderos además. Desde Europa, Cumplido introdujo a México nuevas técnicas de impresión, la primera prensa de cilindros, y creó la primera escuela de tipógrafos del país. Como connotado liberal se codeó con figuras como Francisco Zarco, Luis de la Rosa, Manuel Gómez Pedraza, etc. Un aspecto de la personalidad de Cumplido que no podemos pasar por alto es que también como empresario estaba conectado con las redes comerciales que vinculaban a esta ciudad con el resto del mundo atlántico. Y en particular me refiero a los contactos que tenía con un señor de apellido Tonnel, que era un señor belga, dueño del Jardín de Plantas de San Francisco, un importante negocio para la comercialización de especies vegetales en la Ciudad de México de la época. Tonnel y sus hermanos, por cierto, que fueron muy renombrados porque importaban plantas exóticas a México, desarrollando un negocio de plantas de alcances también transatlánticos que influyó en todo el país. Volviendo a la figura de Cumplido, antes de ser regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México, ocupó distintos puestos de la administración pública, fue diputado al Congreso y senador. Otro aspecto importante para entender a Cumplido es que viajó muy extensamente por el mundo atlántico, tanto a Estados Unidos como de forma muy relevante a Francia, residiendo en París durante periodos de su vida. Como dato curioso, era un asiduo horticultor y se dice que tenía un jardín en la azotea de su casa, como los roof gardens de ahora, pero él en el siglo XIX. Entenderemos entonces junto a Capel
que el agente urbano es aquel que en su contexto cuenta con la capacidad de intervenir en la construcción de la ciudad. Yo propongo que Cumplido contó con rasgos peculiares que como agente urbano le permitieron incidir de forma peculiar en la historia de esta. Su inserción en las redes culturales y empresariales, sus conexiones internacionales, también su inserción en las redes intelectuales locales y finalmente su inserción en el gobierno local. Todo ello lo convierte en una especie de nodo que nos permite atisbar distintos aspectos que impactaron en la historia de las áreas verdes de la Ciudad de México. Se trata de un agente urbano que refleja en su persona la comunicación entre ciudades y el flujo de ideas que explica la prevalencia de modelos urbanos similares a ambos lados del Atlántico. En su persona creo yo que encarna el viaje y la eventual aclimatación tanto de ideas, que son muy prevalentes en las ciudades y espacios que visitó, como también de especies vegetales que, como veremos después, pues se encargó de de aclimatar en otros lugares del mundo. Aquí vale la pena brevemente mencionar algunas características del puesto que ocupó Cumplido como regidor, porque en la llamada República Restaurada, los regidores del ayuntamiento pues eran elegidos por un periodo de duración de 1 año, su regiduría, aunque podían reelegirse. La forma en que se organizaba el gobierno municipal consistía en la división de comisiones, donde se repartían, pues por ejemplo, la comisión de Hacienda, la comisión de Aguas, la comisión de Limpia, y a cada regidor pues le tocaba más o menos la esfera en la que estaba familiarizado. Cumplido, al ser un hombre de mundo y un hombre como ligado a las artes, pues se consideró procedente darle la comisión de paseos. Es importante señalar que aunque era un cargo mayormente honorífico, ser regidor del Ayuntamiento de la Ciudad de México tenía cierto poder, cierto prestigio. De ahí que múltiples personalidades de la vida política, intelectual y cultural pues hayan desfilado por esta comisión. Por ejemplo, el fotógrafo Guillermo Valleto y el escultor Jesús Contreras pues también participaron en la comisión de paseos, ¿vale? Destaca en ese sentido pues el archivo municipal como la fuente más importante para entender el funcionamiento del ayuntamiento, su rango de acción y su impacto en la vida de la ciudad. Como diría Ariel Rodríguez Curi, las instituciones norman en buena medida el comportamiento de los actores, lo que hace indispensable pues entender la dimensión municipal para poder entender el fenómeno urbano durante el siglo XIX. Como regidor de paseos, Ignacio Cumplido incidió en las áreas verdes de la Ciudad de México en incontables maneras. Tenía a su cargo todos los aspectos que van desde contratar a los gendarmes que trabajaban en los paseos hasta el diseño de los espacios y la provisión de árboles. Todos esos aspectos son muy interesantes, pero yo me voy a centrar solo en 2 de ellos que son los que me parecen más relevantes. En primer lugar, Ignacio Cumplido se caracterizó por ver en las áreas verdes de la ciudad un potencial mucho mayor que el que éstas ofrecían cuando las adquirió a su cargo en 1873. Las veía realmente como un derecho que correspondía a los ciudadanos en tanto contribuyentes que pagaban sus impuestos. Por tanto, generó una serie de propuestas para su mejoramiento y reforma. Estas propuestas pueden rastrearse no solo en los documentos del archivo municipal, sino también, como ya había dicho yo, en la prensa, donde se les daba publicidad gracias pues a que la figura de Cumplido era muy central en todo este ámbito de la prensa capitalina. Las propuestas abrevaban de su experiencia personal, de haber vivido en el extranjero, pero también, pues como veremos, tenían un sello localista. Buscó, por ejemplo, lanzar una convocatoria para el diseño de 3 fuentes y 2 monumentos en el Paseo de la Reforma, que fue de reciente construcción durante el Segundo Imperio. Ubiquémonos que estamos apenas a 6 años de la caída del Segundo Imperio, y además también proyectó el mejoramiento de la Avenida Juárez con la compra de terrenos y distintas obras. Los diseños para sus propuestas se los daba gratis su amigo el arquitecto Ramón Rodríguez de Arangoiti, entonces pues muy conectado, Cumplido en ese sentido. En la Alameda se sustituyeron los enlosados por terraplenes y se instaló la iluminación de gas hidrógeno, y también se proyectó un almácigo, o sea un vivero, para proveer de árboles a la Alameda, lo cual habla de una modernización en este ramo y en buscar ahorros para el municipio.
En el Zócalo capitalino buscó que se rediseñara el jardín, que también es una herencia del Segundo Imperio, que es lo que vemos en la fotografía, colocando 12 o 16 naranjos transportables, como aquellos que había visto en el Palacio de las Tullerías, donde según él decía que el cuidado y el arte los conservan tan bellos que a pesar de que ahí tienen que lucharse contra un clima opuesto a la naturaleza de estas plantas, pues lucían magníficos. También fue de los primeros en proponer una visión pedagógica, nacionalista e identitaria de las áreas verdes, porque señalaba, por ejemplo, que ya era tiempo de que en esos lugares de recreo se diera cabida a algunas obras de arte que sirvan para pulir el gusto e instruir de algún modo al pueblo. Y por lo mismo sería conveniente adquirir estatuas de hombres eminentes que veneraran los siglos por su talento y sus virtudes, dándoles una colocación sobre pedestales repartidos convenientemente. Entonces, bueno, es precursor de estas ideas que conducirían en pocos años pues a la formación, como sabemos, del el Paseo de la Reforma, lleno de esta estatuaria nacionalista, ¿vale? Pero bueno, a pesar del marcado cosmopolitismo de la visión de Cumplido, me interesa recuperar que no dejó de imprimir un sello localista en algunas de sus propuestas, además de procurar los espacios de recreo para las élites. No dejó de lado aquellos destinados a las clases populares, como las que vemos retratadas en esta litografía. En ese sentido, sus propuestas para el Paseo de la Viga, también llamado Paseo de Revillagigedo, que hoy es la Calzada de la Viga, en él Cumplido vertió todas sus ideas acerca de lo que hacía único al Valle de México y las costumbres de sus estratos que él consideraba bajos, y decía las costumbres de la raza indígena de los tiempos de los aztecas, en palabras de Cumplido. Él pensaba que la viga era un reducto de ese pasado que debía procurarse para recuerdo de aquellos tiempos pretéritos, así como de las habilidades en horticultura, botánica y vida lacustre de los pueblos originarios, decía. Mediante la construcción de muelles, reformas de las orillas del canal y otro tipo de obras, él pretendía que se sirviera a las poblaciones locales e indígenas, quienes, cito, pagan sus contribuciones y por lo mismo son acreedoras a que se les proporcione la mayor comodidad posible, cumpliendo así un deber del gobierno municipal. En una idea que estaba de acuerdo con las más avanzadas de la época, Cumplido abogaba por proyectos que, cito, proporcionarán a los habitantes de la capital de la República un hermoso lugar de solaz a que tienen derecho en una época en que los gobiernos de los países más civilizados del mundo se afanan por llenar con gusto un deber cuyo cumplimiento exigen el recreo, la comodidad y la salud pública. Estas ideas son reflejo, insisto, de aquellas de vanguardia que estaban aplicadas en espacios como los que ya mencionaba él, de las Tullerías de París, que son un referente pues muy recurrente en sus escritos. La cultura botánica en esta época se concebía como un elemento indispensable no solo del buen gusto de los individuos, sino también de la sociedad. Entonces, pues una ciudad con paseos cultivados era señal de que tenía una cultura, era como un termómetro de qué tan avanzada era una sociedad. ¿Vamos? Las morfologías y topologías a las que Cumplido aspiraba eran sí plenamente europeas, pero él las imbuyó de un enfoque localista. Así que frente a una concepción de una implantación directa de estos modelos urbanos del extranjero, el caso de Cumplido resulta, en él resulta una propuesta propia que descuella por la capacidad de negociar entre la aspiración de modernidad y la identidad local. A este respecto, cabe señalar que en la Ciudad de México de la época daba incipientes muestras de integrarse plenamente en el impulso que durante todo el siglo XIX, pero más aún en su segunda mitad, vio la formación de nuevos espacios verdes en las ciudades de todo el mundo. En París fueron paradigmáticas las reformas del barón Haussmann, que trajeron pues, la creación de bulevares y parques de gran envergadura. En México, entre 1840 y 70, se llevaron a cabo tímidos intentos por implantar la dotación de áreas verdes urbanas, resultando paradigmática la creación del ya mencionado Paseo de la Reforma, pero fue a partir precisamente de estos años 70 que realmente ese impulso cobró mayor tracción. La Ciudad de México de la época apenas contaba con 240,000 habitantes, pero en las siguientes vería un verdadero despunte poblacional y un crecimiento de su mancha urbana.
ambos factores que incidirían en la aparente explosión de áreas verdes que vamos a atestiguar hasta después, hasta el Porfiriato, ¿ok? Cumplido aún antes de que las condiciones materiales entonces estuvieran plenamente dadas, pugnaba por la creación de áreas verdes modernas, higiénicas e igualitarias, sentando un precedente invaluable para quienes siguieran sus pasos. Entre ellos, pues después será Miguel Ángel de Quevedo. En este contexto, este es como una especie de gozne entre las obras emprendidas por el Segundo Imperio y las grandes reformas urbanas que veremos después en el Porfiriato, ¿vale? Bueno, ya hablé de las propuestas de cumplido para distintos espacios de la ciudad, pero en segundo lugar, él fue uno de los primeros, o quizá el primero, que abogó por la implantación de una especie específica de árbol en la Ciudad de México, cuya presencia aún hoy en día resulta bastante controvertida, y me refiero al eucalipto, un árbol procedente de Australia, cuya introducción por muchos años se había atribuido precisamente a Miguel Ángel de Quevedo. Tal como Nina Jinke y también Rodrigo Vega han rescatado, esta especie fue objeto de importantes especulaciones en el ámbito médico de la época. Los investigadores de avanzada de aquella época atribuyeron a este árbol la capacidad de limpiar el aire de las ciudades y de combatir los miasmas palustres, a los que seguían atribuyendo múltiples enfermedades. Detrás tenían una idea ambiental poderosísima, la idea del progreso mediante la modificación activa del ambiente. La concepción de que los árboles pues, son una herramienta para construir un medio ambiente con características específicas deseables para la vida en las ciudades, sin importar pues, cuál fuera el costo que hubiera que pagar en cuanto a pues, las especies locales, retirarlas. En ese sentido, traer nuevas especies pues, era visto como algo positivo, al contrario de lo que pasa hoy en día, ¿no? Estas ideas volvieron al eucalipto una especie de árbol milagro, capaz de sanear por sí solo el medio ambiente, y ello provocó una moda botánica que fue de alcances globales. Esto no se redujo nada más a la Ciudad de México. En este contexto, la figura de Cumplido emergió otra vez como un nexo importante entre la comunidad médica y científica por un lado, y el gran público y el gobierno de la ciudad por otro. Gracias a sus contactos internacionales, pero también a su amplia cultura, pues pudo aprovechar su posición como regidor de la Ciudad de México para proponer la siembra de eucaliptos en los espacios más emblemáticos de la ciudad, como el Zócalo, la Alameda y el Paseo de la Reforma. Pero no conforme con eso, Cumplido también pulsó por llevar esta especie a toda la República Mexicana. ¿Y cómo iban a hacer esto? Pues simplemente Cumplido hizo que el ayuntamiento acordara, por iniciativa suya, que todas las instancias que mandaran una carta al Ayuntamiento de la Ciudad de México pidiendo semillas de eucalipto, el Ayuntamiento de la Ciudad de México se iba a comprometer a darle esta semilla a las ciudades del país. ¿Y quiénes iban a ser estos correspondientes de la Ciudad de México? Pues obviamente los ayuntamientos del resto de la República. En ese sentido, pues la ciudad se estaba elevando a sí misma también como en este liderazgo que siempre había asumido el ayuntamiento respecto a los ayuntamientos pues del resto del país. En el espacio de tan solo un año, localidades como Atlixco, Matamoros, Tehuacán, Real de 14, Morelia, Piedras Negras, etcétera, se dirigieron al ayuntamiento a través de sus autoridades, sin descartarse que otras también lo hayan hecho, y demostraban así la relevancia pues, del ayuntamiento capitalino en el plano nacional, y también la conocida importancia, la que Cumplido conocía como la importancia de la prensa y la publicidad para difundir rápidamente las ideas en el último tercio del siglo XIX. Así pues, los cambios urbanos, por sorprendente que nos parezca, podían conocerse y emularse en corto tiempo, en lo que se refiere sobre todo pues, a la implantación de nuevas especies de árboles. Lo que ahora parece como una realidad ubicua fue en su momento un proceso generalizado en las ciudades del ámbito occidental. La diversificación del arbolado público y la creación de arbolados mixtos con especies locales y foráneas, que es un distintivo de la jardinería de la época, de la jardinería pública específicamente. Las ciudades de la segunda mitad del siglo XIX crearon bosques cosmopolitas orientándose bajo las ideas de ornato, higiene, recreación o simplemente por modas botánicas que la prensa y las mejores comunicaciones de la época pues facilitaban. La Ciudad de México, como muchas otras, nutrió su repertorio de árboles a partir de vías de comunicación y redes de intercambio comercial,
y se generaron así en ámbitos muy dilatados áreas verdes que resultaron hasta cierto punto homogéneas en cuanto a que eran eclécticas y con especies deslocalizadas. Analizar el caso de Cumplido nos da una ventana a cómo funcionaba esta transmisión y nos da una explicación de un fenómeno urbano extendido a lo largo del mundo de esta época, situando a la Ciudad de México a la par de este largo proceso de resignificación de los espacios verdes. Aunque como tal la ciudad no contara con espacios equiparables a los de otros ámbitos de la época, como pues París o Londres, sí tenía, digamos que sus realidades distaban mucho de las grandes metrópolis de la época, pero sí tenía en su contexto altamente globalizado un marco de posibilidad para que el gobierno y las élites aspiraran a contar con este tipo de equipamientos. Conocer el caso de Cumplido permite entonces precisamente atisbar ese marco de referencia que le permitía vislumbrar este tipo de espacios para una ciudad que en estricto sentido pues no tenía las mismas necesidades ni posibilidades que aquellas que él había conocido en sus viajes. Ya para cerrar, me pregunto yo por qué, si Cumplido fue tan importante e influyente para las áreas verdes y los parques y jardines de la ciudad, ¿por qué sus contribuciones pues han sido mayormente olvidadas? Y rápidamente les cuento que Cumplido, como figura paradigmática y a la vez paradójica, pues sufrió las consecuencias de la posición tan nodal que ocupó en múltiples esferas de la Ciudad de México. Entonces su actuación fue objeto de enconadas críticas y censuras por parte de cierto sector de la prensa local, esa misma prensa de la cual él se adscribía. Críticas a las que no dudó responder airadamente mediante pues sus compañeros de sus propios periódicos. En particular se le acusaba de abuso de autoridad, decían que usaba a los peones de los paseos como cocineros en su casa y para llevar a sus niños a la escuela, y de gastarse los recursos de la ciudad en gastos pues superfluos. Al final de cuentas acabó teniendo que renunciar a su cargo porque se le acusó de malversar fondos que se utilizaban para la venta de madera. Bueno, para terminar nada más entonces, yo creo que su incansable compromiso con los seres vegetales, en quienes veía vecinos indispensables para la vida humana, es un ejemplo y una inspiración para todos los que pensamos que hoy en día, más que nunca, es urgente restablecer nuestra relación con el medio y fomentar la vida de todas las especies como requisito irrevocable para el mantenimiento de la vida humana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos, verdaderamente interesantes cada uno de lo que nos compartieron hoy. Pues procedemos a hacer preguntas para que nos puedan aclarar algunos de los temas. Dani. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Pues bueno, felicidades a los tres ponentes, la verdad son muy interesantes sus aportaciones. Mi comentario, pregunta va enlazada a la doctora Odette y al doctor José Fernando, porque bueno, creo que van entrelazadas. Me parece bien interesante lo que plantea Odette, justamente estos reglamentos del ruido, o en contra del ruido, porque creo que es algo que no creo. Bueno, al menos en la ciudad de Oaxaca también se emula estos proyectos o este interés por tratar de regular el ruido, y sobre todo me parece bien interesante que, al igual que en la Ciudad de México, ¿no?, en el caso de la ciudad de Oaxaca también se veía con una manera de, digamos, de contrarrestar el ruido, pero para el turismo, digamos, o sea, como para evitar que el turismo se viera afectado por este tipo de fenómenos pues ya urbanos, ¿no? Y en el caso, y esa es una de mis preguntas, porque también creo que va relacionado con la presentación de Fernando, en el caso de Oaxaca hicieron dos cosas. Quiero ver si en tus investigaciones hubieron otras propuestas semejantes, pero eso favoreció la peatonalización de las calles. En el caso de la ciudad de Oaxaca, como tú bien comentas, el primer recuadro, que era pues el más visitado, ¿no?, justamente por el turista,
se empiezan a regular, se empiezan a manejar ciertos horarios, a la restricción de los vehículos, y la primera peatonalización que hay en la ciudad de Oaxaca es las calles que rodean al cuadrángulo de la plaza central, de la plaza mayor, la plaza de Constitución, ¿no? Y luego ese fue una primera propuesta, justo que desde esa época, ¿no? Justo también en las décadas de los 30, hasta la fecha, pues sigue, ¿no? Y sin el tránsito, pues, de los vehículos. Y también otra de las propuestas que hacen es utilizar los árboles para contrarrestar el ruido, ¿no? Entonces, no sé si tú, pues, has encontrado algo que nos puedas compartir. Y ahí relaciono, pues, también con la presentación de Fernando, ¿cuáles eran, si has encontrado, los árboles, pues, que fueron o predilectos para las ciudades o que eran óptimos para las ciudades, que no necesariamente tienen que ser lo mismo, ¿no? O sea, porque lo que comentas, por ejemplo, el eucalipto, que después se le encontró como algún tema negativo, pero había una moda, ¿no? Entonces, si has encontrado justo como una selección de árboles para las ciudades o para la vida urbana, ¿no? Y bueno, pues eso. Entonces, pues gracias. No sé si responde o ya se... Sí, adelante. Gracias. No, para el caso de la Ciudad de México no he encontrado, bueno, en estos finales de los 30, principios de los 40 específicamente, que se favorezca más la peatonalización o que se use el arbolado como una estrategia específica. Encuentro más asociado como apelar a la urbanidad de las personas, ¿no? A que haya esta labor de propaganda, de convencimiento de las personas de que tienen que ser, digamos, civilizadas en su uso de los aparatos, del claxon, ¿no? Ya también por ahí del 43, 44 va a ir aparejado también, por ejemplo, con la semana del tránsito, ¿no? El departamento de tránsito también, pero que están apelando mucho más a eso, ¿no? Como a una sensibilización, a una concientización de las personas para que pues reduzcan, ¿no? Como por el propio convencimiento de que pues es un bien común, ¿no? Un bienestar para toda la población y que, bueno, sean conscientes, ¿no? De usar con moderación el claxon, ¿no? Incluso, pues lo dice, ¿no? El propio reglamento sí dice que, por ejemplo, no se use el claxon para hacer simulaciones obscenas, ¿no? Ya sabemos a qué se refiere, ¿no? Entonces va más en ese sentido, ¿no? Como apelar mucho más al convencimiento y digamos como a esta urbanidad de las personas. Muchas gracias, Danivia, por tu pregunta, que me parece muy interesante porque, bueno, esta es otra época a la que yo estoy refiriéndome, entonces no había ese ruido que colmaba las ciudades de los 30, pero sí, los árboles, me parece muy interesante lo que dices de Oaxaca, de plantar árboles para quitar el ruido, porque desde esa época que yo trabajo, desde el siglo XIX, efectivamente se les atribuía propiedades casi mágicas, ¿no? Entonces hay que plantarlas en todos lados porque eso va a sanar a los enfermos, va a limpiar el aire. Entonces todavía no había el tema del ruido, pero si lo hubiera habido seguramente hubieran dicho que sí necesitaban árboles para eso. Y en cuanto a el tema de las especies predilectas del siglo XIX, es súper interesante, pues es a lo que me he dedicado muchos años a estudiar. La especie predilecta del siglo XIX yo podría decir sin duda alguna que es el fresno. Es un árbol que se plantó a diestra y siniestra en la Ciudad de México porque se le consideraba pues un árbol estéticamente más noble y un árbol muy deseable en cuanto a su porte, ¿no? En cuanto a su elegancia y además, bueno, de que está muy aclimatado a la Ciudad de México. Y además de ese árbol también dominaba en el paisaje de la ciudad de aquella época pues las especies todavía nativas heredadas desde el periodo precolombino, entonces de los ahuejotes, por ejemplo. Todavía había que les llamaban sauces, pero eran realmente ahuejotes que estaban alrededor de la Ciudad de México.
¿Qué pasa justamente en esta época de Ignacio Cumplido? Que empiezan las modas botánicas. Ya podemos traer árboles, además el conocimiento está fluyendo rapidísimo y entonces se vuelven modas que duran 5 o 10 años y entonces es traer lo más exótico que te puedas imaginar, eucaliptos, laureles de la India, palmeras, todas estas especies se empiezan a introducir precisamente al Valle de México en esta época por sobre todo este tema que les digo de modas y como de ideas higienistas de decir pues esto nos va a limpiar la atmósfera, nos va a mejorar la salubridad, etcétera, que en realidad sabemos pues que no funciona tan de esa forma. El eucalipto de hecho sabemos que es una especie pues negativa en buena medida para las ciudades como la de México, pero pues se basaban justamente en modas y lo interesante también, perdón que me alargue en la respuesta, es que se dieron cuenta ellos mismos de que el eucalipto no era deseable tenerlo en la Ciudad de México, pero ese conocimiento pues se olvidó a tal grado que entonces Miguel Ángel de Quevedo otra vez pues vuelve a meter, ¿no?, como que más eucaliptos al Valle de México, ¿no? Entonces es muy interesante como este cambio de especies muy locales a especies que entre más ajenas fueran al contexto pues les parecía más atractivo. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Allá. Buenas tardes, sí escucho, ¿verdad? Sí. Bueno, primero que nada, felicitarlos. A mí me emociona mucho escuchar tantos paralelismos. En el caso, yo vengo de Chihuahua, y entonces hay muchísimos paralelismos con estos reglamentos. En el caso, nosotros nunca tenemos ruido. Yo creo que hasta los 90 empezamos a tener ruido, entonces ahí sí hay una diferencia. Pero sí me gustaría que me platicara del papel, en el caso del ayuntamiento, para el siglo XX y también para el caso del siglo XIX. Como abordo yo el periodo de transición del porfiriato a la posrevolución, una cosa que encontré de paralelismo es que para el siglo XX los vecinos se comunican con el presidente municipal en el caso de las provincias, ¿no? Y acá me decías que se comunican directamente con el presidente, ¿no? Entonces quisiera que si hubiera ahí a lo mejor que nos pudieras explicar a qué se debía esto, ellos qué figura tenían entonces con el ayuntamiento, no lo veían como que pudiera resolver estas problemáticas, o por qué directamente con el presidente. En el caso del siglo XIX, platicabas que hubo estas conexiones, o sea, el ayuntamiento hace esta convocatoria, ¿no?, y que los demás se comuniquen. Es donde me surge la pregunta, en ese sentido, Cumplido, aparte de haber importado esas ideas y de alguna manera tropicalizarlas a nivel local, ¿hubo también una parte de él de productor de ideas en ese sentido, o nada más se quedó en esa parte de tropicalizar? Esas serían las dos preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, lo que ocurre aquí en el caso del Distrito Federal es que en el año de 1928 hay una ley orgánica, bueno, hay una serie de reformas, empezando por una reforma constitucional que afecta, digamos, como pues el estatuto gubernativo del Distrito Federal. Se crea el Departamento del Distrito Federal. Bueno, lo digo aquí toscamente, está el doctor Sergio Miranda, que tiene un libro justamente sobre la desaparición del ayuntamiento, pero bueno, estas reformas y la creación de la ley orgánica del Departamento del Distrito Federal en 28, que entra en vigor en 1929, pues trae como consecuencia que desaparezca el ayuntamiento, se crea el Departamento del Distrito Federal que tiene una serie de oficinas, oficina de licencias, de infracciones, de reglamentos, etcétera, y entonces por eso es que la gente escribe directamente al titular de esa oficina. Si el titular, digamos, no le hace caso o le mandan al titular con copia al jefe del Departamento del Distrito Federal, y entonces lo que ocurre es que muchas veces, pues después de que escribieron y no les hacen caso, a veces ya escribieron 2 o 3 veces como estos que he mencionado, pues lo que hacen es que ya recurren de plano al presidente, ¿no? Es que van a decir, pues el jefe del departamento no nos hace caso.
Y además es que estrictamente por esa reforma constitucional que se hizo, en realidad el gobernante, digamos, del Distrito Federal era el propio presidente de la República. El jefe del departamento, digamos que era, por eso también se le va a conocer como regente en un momento dado, ¿no? Porque era un poco como en quien el presidente delegaba el poder, porque claro, el presidente está muy ocupado y no tiene tiempo además de estar de gobernante del Distrito Federal, aunque por ley lo es, y entonces, bueno, pues en un momento dado la gente por eso recurre al presidente, y creo que además lo que dice, por ejemplo, esta quejosa Pilar Barreiro, pues es bien expresivo, ¿no? El presidente todo lo puede, ¿no? Entonces como él, nadie me ha hecho caso, pero él sí seguro les va a jalar las orejas, ¿no? Y yo creo que también es muy expresivo que sea con Lázaro Cárdenas, ¿no? Que se percibe creo también como un presidente como más cercano a lo mejor, ¿no? En un momento dado, pero bueno, en general como que la figura del presidente es como, bueno, ya nadie me hizo caso, ¿no? Entonces voy con el presidente pues para que él me ayude, ¿no? Pero bueno, específicamente de una manera más concreta, pues lo que pasa es que no hay ayuntamiento, ¿no? Entonces por eso tienen que recurrir pues a estas figuras, al jefe de oficina del Departamento del Distrito Federal o al jefe del Departamento del Distrito Federal, o si no, pues ya de plano al presidente. Muchas gracias por tu pregunta. Pues yo rápidamente nada más diría que cumplido, más que publicar propuestas propias, que lo hace, les digo que en la prensa, él fue un gran diseminador de las ideas en esa época. Entonces, él editó muchísimos libros muy importantes de la época, como el Museo Mexicano y un montón de obras que justamente lo que hacían era difundir la importancia de la botánica, difundir la importancia de las plantas para las ciudades, difundir la cultura botánica, de por qué es de buen gusto tener rosales en los jardines y tener cortado el pasto y todo este tipo de cosas. Realmente donde él hace esto que tú mencionas, que me encantó el término de tropicalizar las ideas de los paseos, pues es en su praxis, ¿no? Es en su trabajo como regidor, donde él al implementar las cosas que él había visto, digamos que en sus viajes, pues lo lleva a una realidad local y le imprime un sello, digamos que local, no se queda simplemente en que aquí vamos a tener los Champs-Élysées, ¿no? Sino que lo vamos a hacer pues a nuestra manera, digamos. Muchas gracias. Quería preguntarle a la doctora Odette también, es que creo que el tema del ruido es muy interesante. Hay una dimensión contemporánea, por ejemplo, en el New York Times salía una nota de cómo hay un tema racista, ¿no? De quiénes son los ruidosos. A mí me interesa con respecto al color, por ejemplo, que le tienen miedo a lo colorido como esa cosa que disrumpe, desordena lo urbano, no sé. ¿Hay alguna lectura en ese sentido como de quién sí tiene derecho a ejercer el ruido y quién no? Como que hay un monopolio o en todo caso hay un ruido que se prefiere a otros. No sé si se puede hacer esa lectura en esa época, pero me parecía, sería interesante agregar ese componente a la reflexión. Gracias. Sí, gracias. Justamente es algo en lo que apenas empiezo, digamos, como a entrar. Hay un texto de la doctora Natalia Vieleto Bueno que lo estudia ya para las primeras 3 décadas, Porfiriato y primeras 2, 3 décadas del siglo XX. Yo ahorita empiezo ya como a ver esta dimensión. Lo que sí he podido advertir, por ejemplo, es justo en este periodo, finales de los 30, principios de los 40, como cierto elemento un poco xenofóbico, porque varios dueños, por ejemplo, de expendios de bebidas embriagantes son españoles. Entonces empiezan como, claro, ese ibero, ¿no? Que a costa de los sufrimientos de los mexicanos, ¿no? Pues explota estas máquinas productoras de ruido, ¿no? Por ejemplo, esta mujer, Pilar Barreiro, ya no entré en ello, pero justo ella dice, el dueño de la joyería es un ibero, y además tiene un empleado italiano, que son personas muy bajas, así dice ella, ¿no? Y que, pues ya no abunda como más, pero es muy expresivo que haga esas alusiones, y me he encontrado como este tipo de reflexiones, y también, asociaron tanto los sectores populares, ¿no? Ahí sí el propio médico que yo mencionaba, Samuel Moreno Ramírez, él dice,
estos ritmos como el jazz, ¿no? Como el danzón, estos ritmos que son bailes de salón, ¿no? Y que bueno, son un ruido, ¿no? Entonces también es expresivo porque claro, ¿no? La Sinfónica Nacional no es ruido, ¿no? Pero el jazz y el danzón y estos géneros bailables de cabaret que se asocian, pues por supuesto, a estas clases populares, pues esas sí son ruidosas, ¿no? Entonces sí, todavía no exploro muy a fondo esto, pero sí, definitivamente hay una vertiente pues que empiezo a vislumbrar y que me gustaría explorar más a fondo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Voy a hacer una lectura de tenemos olvidadas a las redes sociales. Entonces voy a leer un comentario de Isabel Juárez de Guadalajara y dice que felicita al doctor Fernando que está exponiendo sobre Ignacio Cumplido, ya que justo en Guadalajara la única, digamos, visión que se tiene es en su labor como investigador. Entonces, bueno, dice ella, qué bien que influyó también en sacar este papel de cómo influyó en la transformación del espacio urbano. Nada más. Gracias, Meli. ¿Alguien más? Sí, adelante, por favor. Bueno, sí tenemos tiempo, ¿verdad? Nada más, Sí. Disculparme porque tuve que salir a atender una llamada y ya no pude escucharte, Sergio. Me habría gustado mucho, espero que suban las ponencias o haya algo, ¿no? Y pues llegué también ya en la parte ya avanzada de la de Odette, pude escuchar enteramente la de Fernando. Sí, el tema del ruido es interesantísimo, pensaba si había tiempo, hay un sentido de clase en estos reglamentos, ¿no? Como en todos los reglamentos urbanos, y creo que sería importante rastrear eso y destacarlo, porque si lo miran también para el caso de los arbolados, pues cuáles son las áreas que se quieren arbolar, ¿no? O sea, hay una geografía social que los gobiernos municipales pues están al servicio de esa geografía, y aquellos otros sectores de la ciudad pues aparecen como adversos a ese orden espacial que se quiere instaurar, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, los relatos de viajeros son una guía muy importante, porque nos permiten introducirnos a esa geografía social más diferenciada que la de las autoridades municipales, ¿no? Bueno, en este caso de los reglamentos, ¿no? Y hay que pensar siempre en los reglamentos como una disposición que busca no siempre instaurar algo nuevo, sino que busca corregir algo que está pasando y que no gusta y que se quiere suprimir o reorientar, ¿no? Y me preguntaba yo también por, ¿cómo se llama? Por los árboles, que no abundaste mucho, yo entiendo por qué, las ponencias siempre no nos dan tiempo, de este poder milagroso de los árboles, ¿no? Y que, bueno, sí lo tienen en algunas cosas, pero particularmente en esa década estaban en un concurso, el ayuntamiento había pedido un concurso para ver quién explicaba por qué la Ciudad de México amanecía todos los días apestando a marisco podrido, ¿no? Y bueno, es justamente la década que tú estás estudiando, ¿no? La idea de introducir el eucalipto, pero bueno, debió haber habido un diagnóstico sobre esos olores, ¿no? Que ese es otro tema de las ciudades, ¿no? Los olores. Entonces, nada más puras curiosidades, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Alguien más quisiera? ¿Tú también? Ajá, sí. Yo quisiera abonar a esa cuestión de lo que comentó el doctor Sergio, que si hay una cuestión de clase. Yo en el caso de Chihuahua, y es lo que quería preguntar mientras me lo comentabas, me vino la pregunta, ¿qué origen tenían estas personas que escribían las cartas? En los casos de estas ciudades más pequeñas, ciudades medianas, lo que hacían era generar comités populares. Entonces la persona que sabía leer o escribir del barrio les ayudaba a redactar la carta al presidente municipal y pues la firmaban los 10 de la calle o de la colonia y luego ya la mandaban, ¿no? En este caso ellos, esta señora por ejemplo tenía un trasfondo, a lo mejor digamos un origen medianamente letrado, digamos una clase media aspiracionista. A mí me tocó
que en el caso, por ejemplo, de las vecindades, los que más se quejaron fueron médicos, ingenieros, licenciados, que ocupaban a lo mejor alguna colonia residencial, pero no de las más caras de la ciudad. Entonces, por lo tanto, les tocaba convivir con alguna colonia que tenía muchas vecindades. Y de lo que más se quejaban, en el caso de allá, no era el ruido, era el odor, que decían que las vecindades usualmente estaban en arroyos, entonces ahí echaban los desechos. Entonces, sí me pregunto, ¿no?, si estas clases tenían, qué tanto nivel socioeconómico tenían, y por qué, digo, si tuvieran más, a lo mejor no se estuvieran quejando, habría otras instancias, ¿no? Entonces, sí, como que, ¿qué lugar ocupaban dentro de este gama de clases sociales en el fenómeno urbano? Y no sé quién más iba a preguntar ella. Entiendo que para el doctor Fernando el tema de arbolar también es un tema de clase, dónde se arbola, qué lugar, pero también para permitir un vacío que hace que ciertas zonas urbanas su precio, no entiendo que esa es la función del Central Park en Nueva York, encarecer lo que sí está construido, porque ahí no se puede construir. No sé si hay una serie se puede rastrear en este mapeo cómo se deciden ubicar los árboles. Es que es muy perverso pensarlo así, pero creo que sí es cierto, donde se arbola es para que no se construya y lo que está al lado adquiera más poder económico, digamos. ¿Contesto rápidamente? Sí, de hecho, pues es algo muy antiguo. Desde el siglo XVIII, desde las propuestas de Manuel Tolsá para mejorar la Alameda de la Ciudad de México, pues tenía esta idea de aumentar la plusvalía, ¿no?, de los locales, de las casas que estaban alrededor. Entonces eso es constante siempre en las propuestas que tienen que ver con creación de parques y todo esto. Pues digo, hoy en día tenemos aquí muy cerca uno, muy famoso, que esa es su función. Entonces esto pues sí recorre toda la historia, y por supuesto que hay un elemento de clase, que lo interesante es ver cuando logra superarse eso y que se quiere llevar estos espacios a toda la población, ¿no?, que eso es lo que hay que rastrear, creo yo. Y pues muchas gracias por esta observación, porque bueno, yo revisé una serie de quejas en estos años que estuvieran relacionadas con la presencia de expendios de bebidas embriagantes o cabarets o salones de baile. Y bueno, lo cierto es que mientras que las quejas, digamos, son más diversificadas a lo largo de la ciudad, del Distrito Federal, por temas de cercanías con escuelas o cercanías con fábricas, y que ahí sí vemos en rumbos pues considerados populares o colonias proletarias o colonias habitadas predominantemente por obreras, en donde se dice, bueno, el que haya una pulquería cerca de una escuela afecta a los niños, ¿no?, o el que haya una cantina cerca de una fábrica, pues sobre todo las mujeres se quejan mucho de eso, ¿no?, los hombres de las fábricas pues van y se gastan ahí el salario, ¿no?, en vez de dirigirlo a sus casas, etcétera. Pero la cuestión del ruido sí la advierto más presente en personas que habitan colonias, pues que ahora podríamos decir más de clases medias, ¿no?, la colonia industrial, la colonia Condesa, la colonia Roma, o en avenidas más céntricas, como que ahí sí está más enfocado en la cuestión del ruido. De todos modos, bueno, sigo viendo estos documentos de quejas, porque yo en un primer momento llegué por las quejas contra este tipo de establecimientos o expendios, y bueno, ya al llegar al interés por la generación del ruido, pues ya he visto también de talleres mecánicos, pequeñas fábricas o talleres automotrices, etcétera, pero sí he visto como más esa tendencia. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quisiera comentar o preguntar algo? ¿No? Bueno, pues darles las gracias a todos, gracias por asistir, gracias por sus ponencias totalmente interesantes, y bueno, pues les vamos a hacer entrega de unas constancias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Esperemos que aprovechen muchísimo las siguientes mesas, las del día de mañana, todas muy, muy interesantes.
y bueno, pues que tengan muy buena tarde.